Bienvenidos a Diálogos de Movilidad en Expo Transporte, la feria más importante en Latinoamérica. Y hoy tengo el gusto de platicar con Nicolás Rosales Pallares. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Bienvenido, Nicolás. Hola, ¿cómo estás, mi querido Fer? Muy buenas tardes, gracias por el espacio y la entrevista. A tus órdenes. Primero quisiera empezar, ¿qué opinas de Expo Transporte? ¿Qué le deja a nuestro país y al transporte de México? Pues principalmente que nos muestra qué es lo que está haciendo México bien en el tema de transporte público, en el tema de transporte de carga. Somos una de las principales potencias a nivel mundial y creo que tenemos que cacarear el huevo y hacer conocer esta tarea que hace la ANPAC junto con todos los asociados de la misma y conocer lo que estamos, qué los nuevos productos que van a circular en las calles y carreteras de nuestras ciudades y de nuestro país. Entonces creo que es una parte fundamental también para el desarrollo económico y el desarrollo regional en el sector. Perfecto. Y mira, nos gusta mucho platicar contigo. Ahora tuvimos la oportunidad de leer un artículo que escribiste para la revista Transporte Ciudad, precisamente publicada por la MTM, donde recuperas de manera muy interesante aquellos retos que tiene el transportista para adecuarse a este nuevo modelo de operación que tiene el empresario transportista y ya no el hombre camión. Platícanos primero cuáles en términos muy generales, los principales retos. Mira, principalmente hablamos de que hay que cambiar el modelo de negocio, el modelo de operación. ¿En qué consiste? Porque tomemos en cuenta que este modelo de hombre camión ha sido durante 50 años. Un modelo que fue funcional, pero que ya no satisface las necesidades de los usuarios ni las necesidades de las ciudades. Entonces, cuando hablamos de cambio de modelo es prepararnos para conocer qué es lo que vamos a tener que implementar. Primeramente, ponernos de acuerdo como permisionarios, como socios en la conformación de una empresa y que tendrá un órgano de gobierno integrado por operadores de transporte público que están en un modelo de hombre-camión y que tendrán una directiva que tomará decisiones. Número uno, eso es un acuerdo de voluntades. Dos, prepararnos, conocer qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a pagar la flota, en qué consiste el modelo, cómo lo vamos a operar. No podemos armar empresas de transporte y operarlas como si fueran hombres camión, porque sería un vicio tras otro vicio. Entonces tenemos que empezar a conocer el modelo de negocio, cómo vamos a, te repito, cómo vamos a pagar la inversión, cuál es el retorno de flujo de inversión, cuándo vamos a recuperar el mismo pago, la misma inversión y cuáles serán las maneras en que tendremos que operar con nuevas tecnologías, parte fundamental en el tema empresarial. No podremos operar, como te decía, bajo un modelo de experiencias. Tendremos que invertir también en temas de tecnología para la planeación, para la operación, inclusive para mantenimiento y recursos humanos. Entonces, si me preguntas si el permisionario está preparado para hacer la transición, pues no lo está en el momento. Tiene que irse preparando para estos nuevos modelos, porque si no, va a pasar algo natural. Lo van a desplazar. Van a llegar inversionistas que tienen ganas de hacer las cosas de manera distinta y los van a desplazar. Entonces, sí, tenemos que preparar el camino para los operadores de transporte público, hacerles ver cuáles son los esquemas que tendrán que manejar, hacerles conocer o hacerles esas experiencias mucho más accesibles para que estén convencidos de un modelo que tenemos que implementar sí o sí en las nuevas ciudades de México. En este artículo al que hacemos referencia, eres muy específico, muy puntual en aquellas decisiones que debe de tomar o que deben de pasar por el Consejo de Administración, un órgano o un mecanismo no tan familiarizado con el transportista. Y ese es un enlistado muy interesante de aquellas cosas que se tienen que definir desde antes para que pueda operar de forma adecuada un Consejo de Administración. Fíjate que uno de los grandes problemas es muchas veces que nos vamos por lo sencillo. ¿Qué camión compramos? No, tenemos que empezar a planear, estructurar un plan de negocio. Implica inversión, implica esquemas financieros, esquemas de contratos, cómo vamos a financiar estos modelos,
cómo nos van a pagar el servicio, si es por tarifa, si es por kilómetro, si es un corredor convencional, si es un corredor con carril confinado, sin ser un BRT. Todas esas condiciones que van a impactar directamente en el negocio. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de la tarifa, del usuario. Entonces, si no tenemos claro cómo vamos a recaudar ese ingreso, cómo vamos a distribuir ese ingreso, vamos a tener grandes problemas. Y van a nacer empresas quebradas en corto tiempo. Entonces, tenemos que empezar con estudios tan claros de factibilidad financiera, estudios de oferta-demanda, origen-destino, también como se le conoce, esquemas de pagos, cierta educación financiera, porque es fundamental para las empresas tener esa disciplina. No podemos desconocer que las empresas hacen grandes inversiones tanto en flota como también en temas de refacciones para mantenimiento, capacitación de operadores, personal administrativo, inversiones que van más allá de lo que es el hombre camión como lo conocemos y que si no los preparamos a estos nuevos empresarios, pues no van a tener un camino fácil ni buena perspectiva. ¿Y cómo se lleva el proceso cuando se decide que un grupo de permisionarios o concesionarios van a formar una empresa? ¿Cuál debe ser el primer paso? ¿La sensibilización, la profesionalización o cuál es el camino que deben de seguir un grupo de transportistas que quieren dar ese brinco? Mira, primero, convenceros que es necesario cambiar el modelo. No lo puedes hacer obligatorio. ¿Por qué? Porque no vas a tener buena respuesta por parte del sector. Entonces tienes que empezar a socializar el tema. ¿Con quién? Con los operadores. Luego, que ellos escojan quién va a ser su directivo. Es una empresa, una sociedad mercantil como cualquier otra donde vas a escoger tú quién va a tomar las decisiones. Y serán los responsables del camino de estas empresas. Entonces, tienen que ser gente de confianza de los nuevos operadores para que puedan tomar las decisiones y que no estén con la duda de que si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Entonces, primero ponernos de acuerdo, que es muy complicado a veces. Segundo, que todos tengan el mismo chip, es decir, que estén convencidos. ¿Cuál es el paso a seguir? Un ejemplo es Guadalajara. Los hombres camión que había se conformaron en empresas. Obviamente el gobierno dijo quieren participar bien y si no aquí tienen una lana y lo liquidamos y el que quiere entrar entra. Creo que es el modelo que tenemos que seguir. Y en este entendido, después de que ya estamos todos convencidos y ya estamos conformados como empresa, tenemos que empezar a buscar cuál es el mecanismo para hacerlo financieramente viable. Por eso te decía un plan de negocio, un estudio de factibilidad financiera, un esquema de retorno de inversión, temas de capacitación en las distintas áreas que son fundamental, no podemos trabajarlo de otra manera más que con capacitación. Pero un tema fundamental aquí, y lo reitero, es el tema de tecnología. No podemos seguir operando el transporte como lo operamos bajo un modelo que ya va de salida, que es el hombre camión. Entonces, tenemos que hacer estudios muy claros para que tengan empresas sostenibles. Tenemos que negociar con las autoridades cómo van a ser los contratos, que tengamos reglas claras, que haya una tarifa técnica que permita la sostenibilidad financiera, que haya subsidios. Un tema que las autoridades le tienen mucho miedo es el tema subsidio, pero ¿qué es lo que ha pasado en muchos casos? Armas empresas, no al vapor, pero las armas, y al final de cuentas esas empresas tienen flotas en muy mal estado en un corto tiempo porque no les alcanza para hacer el mantenimiento preventivo, correctivo y tenerlas en condiciones de servicio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esas flotas van a ser viejas, que no van a ganar para poder mantener esas unidades en buenas condiciones para una prestación de servicio que por lo general son 10 años las concesiones. Nicolás, pero nos pusiste ahorita en este argumento dos elementos que no controla el transportista. Uno es la tarifa, que al final del camino es potestad de la autoridad, y otro también tiene que ver con el subsidio. Entonces, con estos dos elementos que no forman parte del control del transportista, ¿qué es lo que sí puede hacer el transportista para navegar en esta nueva aventura de ser empresario? Mira, tenemos que establecer
reglas claras, contratos muy específicos que te señalen cómo hacer el pago, que te señalen una tarifa técnica y los mecanismos para la actualización. Tampoco es justo cargarle al usuario toda la carga de la tarifa. Si tú tienes un mal servicio, no le puedes cobrar 15 pesos. Pero si tú prestas un servicio, como es en León, que es una tarifa de 12 o 13 pesos, si no mal recuerdo, donde hacen uso del Optibús y que tienen cobertura en toda la ciudad, la gente lo paga. Y si tú haces un consenso con gente que ocupa el transporte público, dice, yo pagaría más si tuviera un buen servicio. Pero eso no puedes tú hacerlo de manera inversa. Aumentar la tarifa y después mejorar el servicio. No. Tienes que empezar a establecer las bases para tener empresas consolidadas, tener sistemas de operación de calidad y eficientes y obviamente que el usuario se vea reflejado en estos temas. Un ejemplo es en la Ciudad de México. La línea 3 cambió a autobuses eléctricos y la gente está convencida que es el camino. ¿Por qué? Porque pagan una tarifa que es accesible para ellos con otras condiciones como lo tenemos en la Ciudad de México, pero que la gente ha retomado el uso del transporte público en esa línea 3. ¿Por qué? Por la calidad, porque es silencioso, porque es seguro, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que convencer al operador de hacer las cosas bien, de manera distinta. Hay una máxima por ahí que si sigues haciendo las actividades de la misma manera vas a tener los mismos resultados. Y aquí estás jugando con capital de muchos miles de pesos que no puedes tirar a la basura. Recordemos que el transporte público es un servicio fundamental para las ciudades. Implica desarrollo, implica economía, pero principalmente tenemos que verlo como calidad de vida de los usuarios, de quien vivimos y a quien trabajamos. Entonces, sí tenemos que ser muy claros qué es lo que tenemos que establecer como reglas de operación, como reglas de financiamiento, como reglas de sostenibilidad. Todos los temas legales son fundamentales. Aquí tenemos que establecer mecanismos de profesionalización, tanto para autoridades como para operadores. Tiene que ser parejo. La gobernanza tiene que ser con un fortalecimiento institucional. El operador tiene que capacitar a su personal para que tengamos un servicio de calidad, que tengamos buenos rendimientos económicos, que tengamos buena prestación del servicio, que tengamos mejor inversión en tecnologías limpias, que disminuyamos esas externalidades negativas, esas famosas largos trayectos donde invierte la gente 2 horas, donde invierte cerca del 20% de sus ingresos con un servicio de mala calidad, que tenemos grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero, pero eso lo vamos a ir teniendo si no tenemos un cambio de modelo. Por eso es importante hacer ver que es cambiar el modelo, pero también cambiar la operación, cambiar la visión y la misión del transporte público. Y eso lo tenemos que hacer tanto autoridades como operadores. Perfecto, Nicolás. Para ir concluyendo la entrevista, nos gustaría que compartieras con la audiencia cuáles son las funciones de la AMTM, cuáles son sus marcos de referencia y cuáles serán sus planes para el próximo 2024. Mira, tenemos grandes expectativas. Hemos querido incidir en temas de política pública. Creo que lo hemos hecho al hacer parte del Consejo Promotor de la AMAM, donde hemos levantado la voz como parte de los operadores de transporte público, tanto en la elaboración de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en el tema de la estrategia, y obviamente tenemos que establecer puntos de referencia para incidir en esas políticas públicas. Entonces, si estamos hablando de que es necesario cambiar el modelo de operación, sí tenemos que hablar de condiciones más favorables para el operador. No podemos tener servicios de transporte, por llamarlo de una manera, muy baratos cuando se castiga al operador de transporte público, que es el que ha prestado el servicio durante 50 años, generalmente en todo el país. Entonces, tenemos que ser muy claros que esto también es un negocio. Tenemos que prestar, y creo que es la parte fundamental que la AMTM ha visibilizado a partir de hace 15 años que se formó, que han ido cambiando las cosas. Ha cambiado el chip, sí. Ahora tenemos que centrarnos en un tema de calidad para el usuario, un tema de disminución de gases de efecto invernadero o huella de carbono en el medio ambiente, pero también hablar de un tema de sostenibilidad financiera
para que el operador pueda seguir operando en las mejores condiciones y pueda hacer esas grandes inversiones que se requieren en el transporte público. Y obviamente incidir en el trabajo colaborativo entre autoridades, operadores y nosotros en la medida de lo posible ayudar a la capacitación tanto de uno como del otro sector. La experiencia que tiene AMTM es fundamental para poder hacer el intercambio de experiencias, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para que el operador entienda que es necesario cambiar esta realidad del transporte público. Y también las autoridades tienen que poner de su parte. Tenemos que establecer un diálogo abierto, franco, para poder incidir en la implementación de estos sistemas, porque si no va a ser un diálogo de sordos. Y la MTM es un espacio de coordinación, de diálogo, de vinculación entre todos los sectores del transporte público, y me refiero a autoridades, operadores, consultores, academia, prensa, prestadores de bienes y servicios, armadoras, sociedad civil en general, porque tenemos que incidir, repito la palabra, incidir en la manera en que hacemos el transporte en la Ciudad de México, como lo hacemos en el país. No podemos entender que en otras partes del mundo hayan avanzado y nosotros nos hayamos quedado en un modelo que ya es caduco. Claro. Y tenemos que incidir también con el tema de tecnología. Acercar al operador esas nuevas tecnologías que les permitan tener negocios más rentables, con un negocio con mejores calidad de servicio para el usuario, que tengamos condiciones mucho más favorables para la prestación de un servicio que merecemos, tanto autoridades, que es su tarea, como operadores en la prestación, y el usuario, que es quien vive o sufre el transporte público. Correcto, siempre es el que al final termina pagando los platos rotos, el usuario. Así es, y no podemos seguir pensando en el usuario como un cliente, tenemos que pensar como nosotros, que es un usuario al que le prestamos un servicio y al que nos debemos la vocación de transporte, y que obviamente teniendo un buen servicio, la gente regresar al transporte público, con condiciones muy claras, ¿no? Cuando tú hablas de un reordenamiento del transporte público, reordena la flota, reordena las rutas, tienes mayor cobertura, tienes mayor calidad, tienes mayor control, y eso es lo que pretende el usuario, ¿no? Tener un servicio de calidad, donde se sienta seguro, donde sepa que va a pasar el autobús, que va a tener un servicio durante las 24 horas del día, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una tarea importante que hacer, sí, pero tenemos los instrumentos para hacerlo de manera más práctica y de mayor calidad para las personas y los operadores. Siempre muy interesante escuchar los temas que pones sobre la mesa. Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, te agradecemos mucho el tiempo que nos das. Al contrario, Fer, gracias a ti y tus micrófonos por esta plática. Muchas gracias y buenas tardes. Y continuamos en Diálogos de Movilidad desde Expo Transporte 2023.